Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Entramos por el áspid. Vamos por el áspid primero, que es más corto, o la serpiente. ¿Qué te parece? El áspid creo que era más cortito. Bueno, dice Deuteronomio 32:33. ¿Qué dice? Veneno de serpientes es su nido, y ponzoña cruel de áspides. ¿A qué se refiere el áspid? Antes de desarrollar un poco. El áspid es una palabra que se usó en aquellos días, obviamente en el idioma hebreo, que hacía alusión a un tipo de serpientes, según se cree, según ellos creen, que era una cobra. De hecho, algunos lo traducen a esta serpiente o a este término áspid como cobra. Entonces, es importante que podamos entender muy bien acerca de esto, de lo que significa el áspid. Por ejemplo, el término de áspid es petén, que sería snake, dice venenosa, serpiente, y dice tal vez una cobra o un viper. ¿Cómo es viper en español? Viper, no me acuerdo cómo es en español la serpiente esta. Entonces, pero nosotros, con el conocimiento que tenemos hoy, siempre hay que entender una cosa. Una cosa es entender el lenguaje original, y otra cosa es ver cuál vocabulario aplica. Muchas veces los traductores han cometido errores por no entender doctrina, porque obviamente no pueden dedicarse a todo. Nosotros, quienes estudiamos la palabra y tenemos una aproximación primeramente desde la predicación, desde el significado, comenzamos a entender primero la parte doctrinal, y obviamente que el primer trabajo es la traducción. Luego la doctrina sería como un reaseguro, y después volvemos a la traducción, y ese sería el camino que en un futuro van a tomar los traductores, y traducir al lado de gente que tenga doctrina, porque si no toman términos que van a quedar inutilizados por la doctrina. Al margen que ellos pongan una palabra que crean que sea la correcta, doctrinalmente las expulsa y van a quedar como versículos que nadie usa. Es como Cantar de los Cantares, que nadie lo predica. Nadie predica tus cachetes son como una granada y cosas por el estilo, que dice en Cantar de los Cantares, ¿no? Ni hablar después ya de otros términos que por ahí a la gente le resulta un poco pudorosos. Pero bueno, aquí serpiente, por ejemplo, dice, fíjate lo que dice Jeremías 8:17, porque algunas dicen que son serpientes como la cobra, pero fíjate lo que dice 8:17, Jeremías. Dice, porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes, áspides, contra los cuales no hay encantamiento, os morderán, dice Jehová. Entonces, aquel que ha traducido la serpiente como cobra, o que dice que puede significar una serpiente como cobra, porque el áspid hace alusión a algo mortífero. Y en aquellos días dice que en Egipto, en ciertos versos, se tradujo a las cobras como áspides. Entonces, ¿ellos qué dijeron? Como en Egipto dijeron que áspides y eran la cobra la que usaban, pero aquí la Biblia es clara. Fíjate cómo la doctrina contradice un texto o una posible traducción. ¿Qué dice? Áspides contra las cuales no hay encantamiento. La cobra es una de las víboras por excelencia que se encantan. Es decir, se las mantiene como hipnotizadas ahí con aquel movimiento del palo de la flauta. Dicen que en realidad no es el sonido. Algunos dicen que simplemente es el movimiento de la flauta. Pero sea que es el sonido de la flauta, en definitiva, logran encantarla, logran inmovilizarla. Pero aquí Jeremías lo descarta. Dice que Dios va a enviar áspides contra las cuales no hay encantamiento. Entonces no puede ser la cobra. Áspides, más bien, hace alusión a serpientes muy venenosas. Entonces, por eso en Egipto usaron la palabra áspides para la cobra, pero no quiere decir que áspides sea igual a cobra. Quiere decir que ellos dijeron, esta es un áspid porque es una de esas serpientes muy venenosas. Bueno, han querido traducir cobra, y aquí nos damos cuenta en un simple versículo que la cobra es una serpiente que puede ser encantada, y Dios dice,
serpientes que no pueden ser encantadas. Entonces esto excluye a la cobra. Es decir, serpientes que no hacen caso al movimiento de la flauta o al sonido y que simplemente atacan. Entonces áspide aquí significa un veneno sin remedio, una maldad para la cual no hay forma de pararlo. Y esto en este caso significa juicio de Dios, ¿no? Áspides es un mal que no se puede parar, es un veneno contra lo cual no hay antídoto, ni hay cómo prevenirse ni anticiparse. ¿Seguimos? Romanos 3:13, ya que estamos. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua enganan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Engañan. Con su veneno, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Bueno, veneno de áspides aquí significa, de vuelta a lo mismo, es un veneno que es letal, muy letal. No es un veneno común, es el peor de todos los venenos. Es decir, esta gente cuando abren su boca no van a hacer un pequeño mal ni un gran mal, hacen un mal terrible. Vamos ahora a seguir. Empecemos por Deuteronomio 32-33. Veneno de serpientes es su vino y ponzona cruel de áspides. Ponzoña. No tiene la ñ. No tiene la ñ. Y encima que español todavía está aprendiendo. Dice, bueno, veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. Ponzoña es como cuando la reacción de la piel, ¿no? Como se te hincha y te empieza a hacer un hinchazón terrible o a supurar. Esa es la ponzoña cruel de los áspides. Es aquí el daño. Dice, veneno de serpientes es su vino. Está haciendo alusión. Dice, porque la vid de Sodoma es la vid de ellos, de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, es decir, la gente que es mala te puede invitar a una fiesta, te puede hacer reír todo, pero en realidad no vas a disfrutar nada, porque lo que viene va a ser peor. Y dice, y ponzoña cruel de áspides, es decir, lo que debería darte alegría te va a terminar destruyendo por completo. Es como cuando alguien te invita a una fiesta en un country, una fiesta electrónica, o te invitan, vení que vamos a pasar unas vacaciones en tal lugar, y luego te invitan droga, te hacen daño, y dice que su veneno es un veneno muy pero muy cruel, así como el veneno tan terrible de áspides. Seguimos. Job 24:14. Su comida se madura en sus entrañas, y el de áspides será dentro de él. Bueno, y el de áspides significa una vez el veneno sentido o el veneno digerido. O sea, aquí significa la amargura adentro, ¿no? Una vez que se come. Eso significa áspides. Seguimos. Job 20:16. Sí. Veneno de áspides chupara, lo matara lengua de víbora. Veneno de áspides chupará, lo matará lengua de víbora. Dice entonces, el 15 devoró riquezas, pero las vomitará, de su vientre las sacará Dios. Veneno de áspides chupará, lo matará lengua de víboras. Es decir, va a querer sacarse ese veneno, pero no va a poder. Dice, lo matará lengua de víbora. Es decir, algo totalmente inevitable. Hizo lo malo, se alejó de Dios, Dios le va a sacar todo lo bueno que tuvo, y dice que en lugar de tomar algo bueno va a chupar veneno de áspides, de serpientes terribles, y dice que la misma víbora lo matará. Bueno, después vamos a ver lo que significa víbora, pero hasta aquí vamos a ver las áspides. Hace mucho hincapié en todo lo que es veneno irremediable. ¿Seguimos? Salmos, veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. ¿Dónde estamos? Salmos 54:8, 4. Dice, veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído. Bueno, por eso decían ellos que
que no escuchan. Bueno, aquí hace alusión a que esto no obedece ninguna queja, ningún reclamo, ningún anticipo, ningún grito, nada. Dice que son veneno de serpiente, y como el áspid sordo ataca, no le importa, por más que implores, por más que pidas, por más que ruegues, nada. No hay nada que puedas hacer cuando el áspid dice, cierra su oído, no le importa, no escucha nada y simplemente ataca. Quizás otro animal cuando grita se asusta o algo, pero no, este no. Simplemente las serpientes con veneno letal atacan y no hay palabra. Hay gente que dice, voy a ver si de alguna manera me va a ir bien en la vida, y hacen sus encantos, Pilato, la cola teatro y todo eso, pero dice que cuando la serpiente va a morder este veneno, el áspid, es sordo, simplemente ataca. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. Bueno, el áspid, dice sobre el león y el áspid. Aquí el áspid significa las maldiciones, los momentos malos, las adversidades. Podría significar también la fuerza de Satanás, porque la Biblia dice, os doy poder para hollar serpientes y escorpiones, porque después habla del dragón también, ¿no? Entonces puede estar haciendo alusión aquí el áspid sobre las maldiciones que vienen de parte de la vida o de situaciones adversas, aunque también podríamos tomarlo como de parte de algo espiritual malo. Y el áspid significa, el áspid pisarás, significa una bendición de Dios contra lo malo, contra el mal. Seguimos. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Ese versículo ya lo vimos, o algo muy similar. Bueno, un veneno que es letal, un veneno que hay poco remedio. Es como cuando nos exponemos a que ciertas personas nos insulten, nos degraden, denigren. Dice aquí el veneno de áspid ahí debajo de sus labios. Está hablando de la forma destructiva en que están usando sus palabras. Seguimos con Proverbios. Mas al fin como serpiente morderá. ¿Dónde estamos? Proverbios 23:32. Mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Bueno, hace alusión el áspid aquí del efecto terrible y duro del áspid, del veneno. No solamente hace daño, sino que provoca sufrimiento. Aquí el áspid sería sufrimiento. Seguimos. En Isaías 11:8, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién detestado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Destetado, porque detestado sería de detestar, este es destetado. Aquel niño que ya no se le da más de pecho, el pecho. Dice, el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Aquí está hablando de los peligros de la naturaleza, pero de la restauración de Dios. Aquí la cueva del áspid significa animales o situaciones, serpientes malas que con la restauración de Dios van a ser totalmente inofensivas. Aquí habla de lo malo que se torna inofensivo cuando se cumple el plan de Dios, o cuando uno está en la etapa en la que Dios ya ha restaurado o ha sanado todas las cosas. Isaías 14:29. No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, dice. Aquí, este texto, vamos a seguir con el anterior y volvemos a con el posterior, el último, y volvemos al de Isaías, que nos va a tomar un poquito más. Isaías 59:5. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Bueno, aquí está hablando de que el áspid está hablando de algo genérico, como de víboras, pero nada más que son víboras mortíferas, muy mortíferas. Dice entonces que incuban
huevos de áspides, aquí es como aquel que juega con pecados que son terribles y devastadores. Por ejemplo, para un siervo de Dios sería el adulterio, para la fornicación, bueno, cualquier tipo de esos pecados que son pecados que representan de muerte. Hay gente que preguntaba cuáles son los pecados de muerte. Hablábamos de los pecados que producen muerte espiritual o pecados que producen muerte física. Entonces, dice Dios que aquí incubar huevos de áspides significa esto, que uno juega con ciertos peligros que, aunque al principio parecen solo ideas o pequeños pensamientos que van y vienen, son áspides. Y que luego dice que el que comiere de sus huevos morirá. Y aun cuando querramos después confrontar o apretarlos, saldrán víboras de ellas. Es decir, directamente no hay que incubar, hay que echarlos los huevos, romperlos, porque no los podemos tener porque parece que están inofensivos, pero si alguien los aprieta, directamente van a salir víboras de ellos. Así que teníamos entonces, ¿cuál texto nos quedaba? Isaías 14, 29. A ver si podemos ubicar. Isaías 14, 29. ¿Cómo decía entonces? No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Bueno, por ejemplo, dice... Aquí está, tenemos que ir a un texto original. Yo les voy a mostrar a los amigos, o siempre les trato de mostrar para que ellos vean cómo entender. Cuando uno busca otras versiones de la Biblia, vamos a encontrar que dice, donde salió una serpiente saldrá una víbora más. Es decir, aquí está hablando de la continuidad. Si ya viste una víbora, de donde nació una víbora, ¿cómo dice una serpiente? Porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y bueno, su fruto serpiente voladora. Entonces, dice, de la raíz de la serpiente. Este es un texto muy, muy bueno, pero nos va a llevar tiempo. Yo no sé cómo estamos con el tiempo. Nos quedan 18 minutos. No vamos a llegar, pero bueno, vamos a quedarnos aquí, porque este es un versículo muy, muy interesante. Creo que nos va a llevar todo el tiempo. Bueno, a veces pasa así en la simbología. Hay versículos que son versículos muy, muy buenos para aprenderlos. Dice, no te alegres, Filistea. Filistea, los filisteos recordamos, Goliat, ¿de dónde era? Era filisteo. Si vemos el pueblo de Dios, por ejemplo, que a veces había sido dominado y subyugado por los pueblos vecinos, uno de los que siempre los tenían ahí, y hasta el día de hoy, ¿no?, en la franja de Gaza y todo, en esas regiones vivía lo que se denominaba el pueblo filisteo. Entonces dice, vamos a leer un poquito antes, léeme un poquito antes. Yo estoy aquí en otras versiones, no sé si te voy a poder seguir. Del 26. Sí. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? En el año que murió el rey Acaz, fue esta profecía. No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Bueno, viene hablando de Dios de la restauración. Dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que yo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, dice el 24, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes, lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y quién lo impedirá, su mano extendida, quién la hará retroceder. En el año que murió el rey Acaz, fue esta profecía. No te alegres tú, Filistea, toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y de su fruto serpiente voladora. Los primogénitos de los pobres
serán apacentados, los menesterosos se acostarán confiados, mas yo haré morir de hambre a tu raíz y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Bueno, entonces hemos entendido primero y vimos el contexto, que es lo más importante, ver de cómo viene y ver si el contexto tiene que ver con el resto, porque hay momentos en que el contexto no tiene que ver, el versículo no tiene que ver con el contexto, sino que está dado como entre líneas, ¿no? A veces se da como entre líneas y es donde uno tiene que descifrarlo. El contexto entonces aquí nos está mostrando correctamente que es un juicio contra Filistea. Filistea eran los enemigos de Dios. Dice, por ejemplo, vamos a leer alguna versión, vamos a leer primero el interlineal que decimos, para ver si cambia algún texto. Dice, no te alegres, bueno, dice todo exactamente lo mismo. Por ahí si uno tiene dudas, ve alguna palabra. Por ejemplo, podemos ver en serpiente voladora a qué refiere. La fonética es uf, dice que es volar, volarse, bueno, hace hincapié, hace alusión en volar. Y la palabra serpiente es zorrof, que significa serpiente muy fiera, o sea, muy ponzoñosa, es decir, serpiente muy ponzoñosa y serpiente que vuela, ¿no? De allí viene, después se deriva ciertas palabras, como serafín, por ejemplo, que traen casi una raíz parecida, pero en este caso esta palabra hace alusión a serpiente voladora y que quema, que en el efecto estas serpientes en la raíz hace alusión a las serpientes que queman con su veneno, que se siente ardor y quemazón en su veneno. Vamos entonces a ver, dice, estamos en la versión 1960. No te alegres tú, Filistea, eso ya lo sabemos, es un enemigo de Dios. Dice toda, o sea, incluye a todos, por haberse quebrado la vara del que te hería. La vara del que te hería, en realidad, Filistea en ese momento está siendo contemplado como un enemigo de Dios, un adversario. Puede considerarse espiritual, puede considerarse material, sin importar, es cualquier adversidad que golpea a los hijos de Dios y lo oprime, porque dice la Escritura que Filistea y muchos de esos pueblos fueron pueblos que fueron dejados a propósito por Dios, porque el pueblo comenzó a portarse mal. Entonces Dios dijo, no voy a echar a todos los pueblos, van a quedar algunos que serán vuestros aguijones, que cuando ustedes se alejen, ¡ping!, les va a pinchar. Entonces son como las adversidades que a veces vienen de cualquier tipo, e incluso a veces pueden ser maldiciones satánicas que Dios permite. Maldiciones, hablo de enfermedades o accidentes o cualquier situación que pueda ocurrir. Dice, por haberse quebrado la vara del que te hería, es decir, aquel que antes te hería, se defendía cuando venía la situación, ya no está indefenso. Podríamos compararlo como una persona que se cansó de luchar. Trato de hacer la aplicación para la vida de hoy, ¿no? Para que se entienda. Podríamos compararlo con una persona que se cansó de luchar contra los vicios. Su esposa se le fue, a su vez ahora le declararon una enfermedad, y sobre esa enfermedad ahora le declararon otra, y están rematando su casa, y la persona dice, ya está, ya me quiero morir, me quiero ir de esta vida, no aguanto más. La verdad que fui un hombre que toda mi vida peleé, que desde chico trabajé, que me esforcé, que hice todo lo que pude, pero a veces ya no alcanza y no me queda otra que simplemente bajar los brazos. Entonces, es aquí donde dice, haberse quebrado la vara del que te hería. Es decir, tanto me golpeaste, tanto que ya no me puedo defender, ya estoy mal, ya no tengo toda la guardia baja. ¿Ya qué voy a hacer? No voy a hacer absolutamente nada. Bueno, y luego dice,
porque de la raíz de la culebra saldrá áspid. Dice, porque la raíz de la culebra, ¿qué es la raíz de la culebra? La raíz es algo que nace. Donde nació la culebra, donde nació aquello que era malo, donde apareció una culebra o una serpiente pequeña o lo que sea, saldrá algo peor todavía. Es decir, no se dice aquí si la raíz de la culebra es que yo vi la culebra o la maté a la culebra o se escapó la culebra. En definitiva, yo veo una culebra y la culebra no es tan poderosa como el áspid. Entonces, o me escapo, o me voy, o la quiebro. Si yo tomo el contexto, a la culebra la rompieron, se la dieron. ¿Por qué? Dice, se quebró la vara. Y no nos olvidemos que cuando dice que Moisés tiró la vara, se convirtió en culebra. Es decir, la vara es el poder de Dios, tu defensa de fe. Y de repente dice, se quebró la vara, ya no me puedo defender, estoy mal, soy un cristiano apartado. Porque esto está hablando en un contexto de un pueblo que buscaba a Dios. Soy un creyente apartado, soy un creyente que no tiene poder, ya perdió la fe, no se congrega, etc. La vara con la que antes vi un obrar de Dios en mi vida, con la que antes me presenté ante el mundo. Faraón es el mundo. Faraón es lo que representa el mundo, lo majestuoso, lo que te invade. Y se convirtió en vara, y con eso me defendí. Y después con esa misma vara abrí el agua del Mar Rojo. Era no solamente para defenderme, sino para ver la obra de Dios, para avanzar. La vara me ayudó, la vara me defendió, y de repente viste que la vara se quebró. Es decir, viste que la culebra salió, o la mataste, o la rompiste, o huiste de ella, o la tiraste al piso, sea lo que sea. Yo creo que aquí la culebra la mataron. Y dijeron, era una culebra nomás, la cortaron, la partieron, o la comieron, lo que fuera. Pero dice, cuidado, dice, porque donde apareció la culebra, vos pensás que se acabó. No, ahora viene lo peor, viene el áspid, viene la serpiente peor, la que es más peligrosa que la culebra, viene la que si te llega a picar te va a destruir por completo. Dice, de la culebra saldrá áspid. ¿Y qué más dice? A ver. Y su fruto, serpiente voladora. Bueno, y si alguno dice, bueno, pero es solamente áspid, o sea, es una serpiente así nomás, es una serpiente con la cual podemos batallar. Dice, no te equivoques. Va a salir áspid, pero dice, a ver, de su fruto, estoy tratando de buscar la misma, ¿cómo dice? De su fruto, serpiente voladora. Bueno, entonces, de lo que aparece de esa misma áspid va a brotar una serpiente voladora. Ese áspid va a dar como fruto. El fruto es el resultado. Vienen los áspides y comienza a pelear y a picarte. Y vos, por más que quieras picar, dices, no, el áspid, ese es la máscara. Lo que tiene adentro, lo que trae disfrazado, realmente es una serpiente voladora. Dice, el fruto será una serpiente voladora. Ahora, ¿cómo vas a luchar contra una serpiente voladora? Ya la víbora era un animal bastante difícil de pelear en aquellos días por el sigilo y lo que representaba. Por eso se usa así. Pero le dice, tú piensas que has matado a la víbora. ¿Viste que en la mitología está esa que le cortaban una víbora y le crecían otras? Sí. Este es el pensamiento de Dios. Aquí Dios nos dice, cortás una víbora y crecen dos. ¿Cómo se llamaba esa? La medusa. Medusa era. No sé qué me está soplando de allá. Bueno, Medusa. Y dice entonces, dice, aquí no es cortás 4 cabezas y aparecen 20 más, sino que vos agarrás y vencés a la culebra y te aparece el áspid. Y comenzás a pelear con el áspid y lo que de repente te aparece es serpiente voladora. Es decir, serpiente que no vas a tener con qué darle un veneno que no vas a poder frenar más. Dice que Satanás entonces en un momento pensó en un momento que había vencido a Cristo, ¿sí? Y de repente fue peor, porque si lo dejaba a Cristo vivir en la tierra,
iba a establecer con los años el reino de la tierra. Y él no quería. Y dijo, lo mato. Pero salió peor. Salió serpiente ardiente y salió serpiente áspid y serpiente voladora. O sea, el veneno, el efecto contrario fue totalmente aumentando. O sea, a medida que derrotabas a uno, se aumentaba al siguiente. A medida que derrotabas a este, de repente viste que la serpiente empezó a volar por todas partes. Dice Dios, así será la fiereza de los hijos de Dios cuando Dios lo restaure. Parece que estás quebrado. Como dice la Escritura, y tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Dice, caí, me levantaré, y aunque habite en tinieblas, Jehová será mi luz. Mirá lo que dice Isaías. Algunos dicen, ¿pero qué? ¿Se menciona la palabra serpiente voladora? Pensar algunos. Sí. Mirá lo que dice Isaías 36. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia. ¿De dónde sale la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela? Llevan sobre sus lomos asnos, sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a pueblo que no les será de provecho. Dice profecía sobre el Negev, sobre la tribulación, donde sale la leona, el león, donde salen todo lo valiente, lo bravo, lo más fiero de todo, la víbora y la serpiente que vuela, lo que nadie puede enfrentar jamás. Entonces ahí se aclara que la serpiente es aquello que nadie puede enfrentar jamás. ¿Entendiste, Cookie? Sí, se hizo... Ese versículo la verdad que nos descolocó. Pensamos que era cortita la simbología, se hizo largo. Se hizo bastante largo, pero bueno, creo que nos tenemos que ir. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.